Continuamos con el Tribunal de la Tarde. Ahora pasamos al segmento económico. Y ahí ustedes pueden ver en pantalla ahí a nuestro editor económico, Ernesto Jiménez. Y La el verdad, tema es impacto de la reapertura económica. un Saludos. honor, Vianney. Saludos, Julio, Ernesto Martínez, amigo y hermano Vianney, Marcelino. Saludos a todos los amigos y amigas que nos acompañan en este Tribunal Económico y Financiero del Tribunal de la Tarde. Para mí siempre un inmenso privilegio que le agradezco ante todo a Dios tener la oportunidad de estar con ustedes. Y como bien introduce Vianney, vamos a hablar de esta reapertura y de las razones de ser que esta tiene. Muchos dominicanos y dominicanas entienden, y yo también desde un punto de vista estrictamente sanitario, que no estamos preparados para la desescalada, la detención abrupta de la productividad que se ha decidido emprender para intentar contener el contagio del coronavirus COVID-19, también conocido como SARS-CoV-2 por otras comunidades. Y la realidad es que sí, en términos de salud, en un mundo perfecto, en un mundo en donde todos tuviéramos amplios ingresos y amplios ahorros, la estrategia más acertada hubiese sido que todos nos quedásemos en casa hasta que el virus se extinguiera por la falta de contacto entre seres humanos que detendría completamente el contagio. Eso en un mundo perfecto, pero sabemos que vivimos en realidades muy distintas a eso. Inclusive somos un país en vías de desarrollo que no tiene las posibilidades de producción que tienen otros países de Europa y, por ejemplo, Estados Unidos, que paradójicamente a ellos les ha ido mucho peor que a nosotros, pero también la economía dominicana se estaba resintiendo. Estamos hablando de más de 1.150.000 dominicanos que han perdido sus empleos formales. Eso para el mes de abril. Imagínense el mes de mayo, cómo se iba profundizando esta crisis. Estamos hablando de que la economía dominicana en el mes de marzo, el primer mes de la cuarentena, se hundió en un 9.7%, algo que no se había visto en más de 3 décadas en República Dominicana. Claro, esto como consecuencias del coronavirus. No estamos acusando ni responsabilizando a ninguna entidad gubernamental. La economía dominicana venía creciendo antes del coronavirus. Escúchese bien, el primer mes, acorde a las estadísticas del Banco Central, la economía dominicana creció un 5%, enero. En febrero, la economía dominicana creció un 4.7%. En marzo se hundió un 9.7%. Un asunto espantoso. ¿Qué resultado entrega eso? Que el primer trimestre de este año la economía no tuvo crecimiento. La economía a nivel macroeconómico, valga la redundancia, se mantuvo nula, se mantuvo en cero. Pero ¿cuáles son las estadísticas que aún no las ha entregado el Banco Central para el mes de abril? No hay que ser un genio para saber que si en marzo, en el primer mes de cuarentena, la economía se contrajo en un 9.4%, no hay que ser un genio para saber que en abril el asunto fue peor y que en mayo el asunto también fue terrible. Entonces, el gobierno dominicano se vio en la necesidad para que el coronavirus no creara a su vez una tragedia económica material mayor, se vio en la necesidad de crear estas 4 fases de apertura. Estamos siguiendo el modelo español y si ustedes recuerdan, hace 2 semanas acá los mencionamos someramente. El modelo español habla de 3 fases, en donde la primera fase, al igual que el modelo dominicano, que es de 4 fases, las industrias que son sencillamente imprescindibles para la reactivación económica se han aperturado. Estamos hablando de la construcción, estamos hablando de industrias como los que trabajan con maquillaje, industrias como los que trabajan con recortar el pelo, que aún estoy pendiente de ir para allá. Estamos hablando de una serie de industrias que son sensibles para la economía, por ejemplo, el transporte público, y que ya se permite que en esta primera fase puedan operar. Inclusive para el Día de las Madres, otros comercios que transan bienes y servicios en las plazas comerciales se les va a permitir o ya se les ha permitido abrir, pensando también en esta lógica comercial. Fíjense, desde una lógica puramente sanitaria, en un mundo perfecto, no debimos haber empezado esta apertura. Pero en la realidad que nos impone a la República Dominicana, país en vías de desarrollo, que ha visto su turismo colapsar, que ha visto reducción de remesas, que por cierto eso está impactando en la tasa de cambio, es un tema que pudiéramos atender de manera colateral, la apertura era sencillamente impostergable porque lo que se venía para mayo era aún peor de ese 9.7% en el que se desplomó la economía en marzo. Ayer, Néstor,
El Diario Libre publicó un trabajo en la cual indicaba que alrededor de 21.000 empresas formales cerraron sus puertas Sí, sí, lo leí. en el mes de abril y como muestra de eso se fueron a las cotizaciones de la seguridad social, es decir, empresas que dejaron de cotizar. En función de esta reapertura, fase uno, ya la que venga fase 2, ¿cuándo tú entiendes que podría sentirse como un despertar ligero de la dinámica económica? Depende mucho de las decisiones de política exterior de otros países, que ya esto no viene de la mano con nosotros, por el tema turismo y remesas. Nosotros habíamos hablado que el turismo en este espacio, lo habíamos comentado, representa de manera directa un 9% del PIB, pero de manera indirecta, por supuesto, sumándole el impacto directo, representa más de un 25%. Escúchese bien, estamos hablando de una cuarta parte de la economía dominicana. Si los Estados Unidos y Europa, que es el origen de los turistas dominicanos, de donde provienen la inmensa mayoría de turistas dominicanos, si ellos no abren sus fronteras y no les permiten a sus ciudadanos poder visitar destinos turísticos en el extranjero, la economía dominicana no podrá retomar el ritmo que tenía antes del coronavirus COVID-19. Ahora bien, si las fases de apertura de la economía dominicana va en consonancia con las fases de apertura de la economía estadounidense y de las economías de Europa, entonces se pudiera crear una sinergia que nos permita ir lentamente retomando el ritmo que veníamos llevando de crecimiento durante prácticamente los últimos 16 años. Es un asunto muy triste, queridos amigos y amigas. Y uno como economista que vive pendiente de estas cifras, aquí en República Dominicana lo hemos sufrido bastante porque no había condiciones estructurales para que la economía dominicana sufriera tanto. Llegó este elemento que nadie pudo haber previsto, este elemento de salud, este virus que nadie pudo haberse imaginado y le ha dado un golpe letal a nuestra economía, sobre todo por el nivel de contagio que afecta tan sensiblemente el turismo. Varias aerolíneas han quebrado, como ustedes sabrán, los turistas vienen mayoritariamente por vía aérea. Tenemos cerrado un aeropuerto pujante, prácticamente cerrado, no está cerrado, pero digo por la reducción del flujo de aviones y de turistas, las operaciones son muy mínimas, que es el aeropuerto de Punta Cana, operaciones muy, muy mínimas, y es era el aeropuerto más importante de la República Dominicana por llegada y salida de turistas. Entonces, es un asunto que de verdad es espantoso. Las recaudaciones tienen un impacto también importante porque el gobierno está utilizando política expansiva para intentar estimular la demanda agregada en la economía nacional y las recaudaciones también se han desplomado por encima del 16%. Esto sin hablar del ITEVIS. ¿Y qué les digo yo a ustedes? Si nosotros logramos, junto a la apertura de Estados Unidos y Europa, reactivar la industria turística, el ministro dio unas declaraciones asegurando que esto pudiera hacerse en 2 meses, creo que es muy optimista porque, repito, esto no depende enteramente del gobierno dominicano. Esto va íntimamente vinculado al desempeño de las economías de Europa y Estados Unidos. Pero si ellos logran seguir saliendo como lo están haciendo, sus indicadores están mejorando y nosotros a la par también vamos aperturando, creo que en un periodo no menor de 4 meses pudiéramos tener una reactivación de la industria turística. Hay un asunto también, y para esto para culminar, que hay que tener pendiente, y es la covidianidad, como muy bien lo expresó el presidente Danilo Medina. El turismo va a ser diferente y hay que entenderlo. Y las capacidades de turismo masivo van a ser en los próximos, esos mismos 4 meses que estoy detallando, van a ser prácticamente nulas. Por ejemplo, turismo para venir a ver grandes conciertos se cayó. Estados Unidos tenía conciertos programados para este mes, unos cuantos que yo conozco por algunos amigos que iban a ir de grupos coreanos y grupos norteamericanos y todos fueron suspendidos. Estamos hablando de decenas de miles de vuelos que fueron cancelados, de decenas de miles de hoteles que no tendrán las habitaciones disponibles y el concierto en sí con los millones de dólares que genera también se ha suspendido. Eso pasa también en República Dominicana. El turismo masivo, por ejemplo, ese turismo al cual nosotros tanto provecho le hemos sacado, el de los hoteles, todo incluido, es un turismo que congrega cientos y hasta miles de personas en una zona geográfica relativamente pequeña. Ese turismo va a sufrir bastante. Entonces, el Estado Dominicano también tiene que reactivar la creatividad y buscar formas innovadoras para que el turismo no sufra demasiado en los próximos meses. Hay estimaciones de asociaciones internacionales de turismo y de agentes de viajes que indican que el turismo pudiera tardar no menos de 2 años en recuperar su pujanza de Sí. antes del coronavirus.
Bueno, gracias, sí, Ernesto. Ernesto, pero que tengo, para aprovechar ya la presencia de Ernesto para ahí dos preguntitas finales. No tenemos, ¿No no crees tenemos tiempo, no tenemos tiempo, Julio Ernesto. pero es breve es muy breve. A ver, en 20 segundos. Exacto, o un poquito más, no importa. A ver. Mira, ¿no crees que el Día de las Madres pueda, aunque sea, hacerle una cosquillita a la economía y al mismo tiempo también, si estás conforme con las explicaciones dadas por el gobernador del Banco Central para justificar el alza del dólar? No. Muy brevemente. Alza del dólar. El Banco Central ha sido poco transparente y se tardó en aplicar las medidas de inyección monetaria que había que aplicar. Eso es lo primero. Lo segundo, el Día de las Madres le va a dar una cosquillita, como bien dices. Lo que va a hacer es reducir el impacto negativo que veremos en mayo de la contracción económica. La economía va a decrecer en el mes de mayo. Habría que ver ya a mediano plazo cómo se comporta. Y esta reactivación sí tendrá un efecto positivo para que esa contracción sea menor. Sin embargo, pudiera tener un precio muy alto en la salud de la gente. Por lo tanto, el Día de las Madres debimos celebrarlo quizá de una forma más espiritual, entregando lo que verdaderamente importa, es ser buenos hijos e hijas para con ellas, que al final es lo que más valoran. Este intento de brindar flexibilidad en los comercios es respondiendo a la necesidad material que yo entiendo de los grandes empresarios y de los medianos y de las medianas empresas, pero pudiéramos pagarlo en salud de los ciudadanos y ciudadanas de la República Dominicana. Bueno, gracias a Ernesto Jiménez por Muchísimas traernos, gracias, ¿verdad?, a ustedes. estas explicaciones económicas en torno a estos temas que hemos tratado el día de hoy, que tuvo que ver con el impacto de la reapertura económica ahora en tiempos de COVID-19. Gracias, Ernesto. Muchas Vamos gracias. a la pausa comercial y retornamos con más en este Tribunal de la Tarde.